un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 20 de enero lo vamos a compartir con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, con el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, con Bárbara Figueroa, que es la secretaria general del Partido Comunista, y con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Con ellos, con ella, entonces, nos tomamos y conversamos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, la transición entre el gobierno de Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, como que ya comenzó, ¿verdad? Ya todos vimos esta reunión en La Moneda, en este clima de entendimiento a propósito de... por supuesto, la necesidad de colaborar entre los dos equipos para afrontar todo lo que ha sucedido con los incendios y que todavía hay focos en el sur, en la Araucanía, que revisten peligro. Así que hay un clima de entendimiento, de buena onda, de promesa, o sea, de disposición a colaborar unos con otros, y en ese contexto... está lo que también se espera para esta noche, que es el anuncio del gabinete de José Antonio Kast, que lo hará desde su oficina, La Moneda Chica, como le llaman, y a las 8:30, 9 de la noche. Aunque ya han trascendido muchísimos nombres, lo más reciente, ¿verdad?, es el cargo del Ministerio de Seguridad, que finalmente se opta por Trinidad Steiner, que es la fiscal regional de Tarapacá, quien debería renunciar, se dice, en las próximas horas, y ella alcanzó notoriedad en el último tiempo por llevar la investigación a 7 exmiembros del ejército por tráfico de ketamina, entre otros, por supuesto, causas que seguramente estuvo a cargo. Entonces, ¿y qué es lo que se ha destacado también? Que muchos independientes en ese gabinete. Quería comenzar por Juan Manuel Santa Cruz, en tanto que Evópoli, tengo entendido que hay una ex Evópoli y un actual Evópoli dentro del gabinete, aunque yo sé que Juan Manuel va a decir, yo no lo puedo confirmar, no lo puedo adelantar porque es el presidente electo que lo va a anunciar esta noche, pero bueno, a ver, una mirada así a priori. Hola Cecilia, Hola, buen día. Muy buenos días a todo el panel. Acércate un poquito más al micrófono, Juan Manuel. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, me quitó la palabra de la boca, yo no puedo confirmar ningún nombre por razones obvias. Además que no tengo yo claridad tampoco de todos los nombres, es una decisión del presidente electo. ¿Quiénes son las personas? Hemos escuchado de algunos a través de los medios, de la prensa, que pareciera que está confirmado, pero mientras él no los presente como tal, la verdad es que no me atrevo a asumir cuál va a ser el gabinete. Yo sí creo, Cecilia, que hay 3 elementos que hay que buscar en el gabinete. Lo primero es poder ampliar la base de apoyo con el que uno fue electo, y en ese sentido creo que ha sido un acierto lo que el presidente electo ha hecho, invitando a un gobierno de unidad a todos los partidos que participan de la oposición hoy día. Porque sabemos que en ese espacio hay distintos proyectos políticos que hemos tenido diferencias en el pasado, pero él hace esta invitación a colaborar que permite que todos puedan confluir en un proyecto o en un gobierno de emergencia, que es la invitación que él ha hecho. Y eso me parece positivo porque hemos visto en el pasado, al menos en los 2 últimos gobiernos del presidente Boric y del presidente Piñera, que la agenda que propone el Ejecutivo se pierde muy rápidamente con las tensiones, las presiones que hay en el Congreso. Entonces, buscar un gabinete que busque ampliar la base de apoyo es importante. Lo segundo es generar empatía con el Congreso a través de personas que se puedan identificar con los partidos. Y lo tercero es tener personas competentes que puedan hacerse cargo de los problemas. Y en ese sentido creo que el gabinete, como está quedando, tiene una buena combinación entre densidad política, por una parte, con personas que han sido históricamente miembros de la política, por decirlo así, como Pepe García o Claudio Alvarado, por ejemplo, y personas muy fuertes técnicamente, como Jorge Quirós, o como Trinidad, que usted mencionaba recién, que yo no tengo ninguna confirmación de Trinidad, pero
y tampoco la conozco como persona, pero algo conozco su currículum, he leído algunas entrevistas de ella y es una persona que en su hacer sabe mucho, es muy competente, muy técnica y creo que es un gran valor para el gabinete si es que fuera así. O sea, el panorama pinta, según tú lo describes, aunque no lo puedes confirmar, por supuesto, como ideal, está perfecto, un equilibrio, hay algunas voces dice demasiado independientes, pero bueno, digamos que encuentras que como pinta hasta ahora está muy bien. Recordemos que podríamos dar por hecho que Claudio Alvarado como ministro del Interior es un hecho, ha estado acompañando a José Antonio Kast en estas reuniones ayer ahí en La Moneda, ¿no es cierto? Hablando con el actual ministro del Interior, también estaba presente ahí acompañando a José Antonio Kast, María Jesús Wolf, que es para el Ministerio de Desarrollo Social, y Martina Rau para el Ministerio de Obras Públicas, y también Iván Poduje para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Iván Poduje, recordemos que él ha cultivado un estilo bien polémico, ¿verdad?, en sus participaciones en Twitter, y es un arquitecto bien reconocido, muy crítico del gobierno actual. Participó en Sin Filtros, donde tuvo varios así como es el programa ese, ¿no? Pero bueno, y en general, y el cargo de Ministerio de Seguridad a priori, yo sé, no podemos confirmarlo, pero por lo que se está viendo, ¿qué te parece a ti, Bárbara Figueroa? ¿Qué podrías decir? Bárbara, ¿estás ahí o estás muteada? Sí, perdón, estaba muteada, perdón. Muy buenos días a todos los panelistas, a los auditores, a ti, Cecilia. Y por supuesto a mi presidente que me toca reemplazarlo hoy día. Nosotros ya lo hemos señalado en distintas oportunidades, el presidente del partido lo dijo la semana pasada, también en el marco de nuestra fiesta de los abrazos. Nosotros entendemos que somos una oposición, pero no somos una oposición ciega y por lo tanto esperamos conocer en primer lugar el anuncio que haga el día de hoy el presidente electo. De concretarse, entendemos que también la situación y catástrofe que está viviendo el país quizás lleven a una evaluación de la pertinencia del minuto en que se hace este anuncio. Por lo tanto, también estamos un poquitito expectantes si es que esto se va a concretar o no el día de hoy definitivamente. Y de ser así, esperamos que hacer este anuncio en el marco de la catástrofe que estamos viviendo sea precisamente para dar mayores certezas de que es necesario trabajar de conjunto, sobre todo cuando se trata de emergencias reales, claro, ¿no? Lo digo a propósito de que aquí se ha hablado mucho del gobierno de emergencia por parte del gobierno y creo que hechos tan dramáticos como los que estamos viviendo hoy día, brutales, desgarradores y que nos ha costado vida, nos permiten entender cuándo realmente estamos frente a una emergencia y por lo tanto el sentido de unidad con el cual tenemos que trabajar todas y todos. Pero bien, si bien todos esperamos, ¿no es cierto?, el anuncio del presidente electo, ¿hay algún nombre de los que ha trascendido que te pueda hacer un poco de ruido o que tengas algún reparo, Bárbara? Lo que pasa es que cuando uno piensa en equipos de gobierno, no solo piensa en los nombres de los ministros. Acá hay un diseño que a uno le gustaría conocer completo, no solo respecto de quienes van a encabezar, insisto, los ministerios donde ya ha habido un cambio, ¿no? Sí. Se señalaba que iba a haber una reducción o que al menos iban a haber biministros, potenciales triministros, eso no va a existir. Por eso queremos ser cautos y respetuosos de los tiempos y de los cambios de opinión. Pero, Cecilia, en esto es muy importante también señalar que cuando uno establece, ¿no?, equipos de gobierno, también tiene que mirar con mucho detalle quiénes van a ser subsecretarios, quiénes van a estar en áreas tan sensibles como, por ejemplo, la dirección de servicios, si el presidente va a usar o no balas de plata, como se les denomina, ¿no? Es la posibilidad de designar autoridades de su confianza en algunos servicios y no hacerlo por ADP. Creo que hay una serie de materias en esa línea. Ahora, Bárbara, que requieren, que nos van a permitir identificar con mayor nitidez cuánto de lo que el presidente no quiso, el presidente electo digo, no quiso explicitar en campaña, efectivamente es la línea con la que van a trabajar y cuánto cambio hay hasta ahora, de lo que uno puede escuchar de quién podría ser el ministro de Hacienda, Quirós, en ICARE. Lo que uno ve es que más bien están respondiendo a la línea del programa presentado al CERVEL y por lo tanto, insisto, esperamos conocer el mapa completo. Bárbara, pero una pregunta puntual del cual se han hecho algunos reparos es posiblemente Fernando Barros Tocornal en el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que él fue el abogado defensor de Pinochet. ¿Algún comentario sobre eso?
Evidentemente, no nos parece. Lo podríamos entender hasta como provocación, pero creo que sobre eso se han pronunciado ya las organizaciones de derechos humanos. E insisto, antes de generarnos una polémica, queremos conocer la información y luego también probablemente cómo los actores sociales, tanto el mundo de derechos humanos como el resto de las organizaciones, lee o qué señal recibe, qué pronunciamiento puede hacer respecto de quienes sean designados ministros y ministras por esta administración. Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, su opinión. Hola, sobre lo que estamos hablando y lo que acaba de decir Bárbara y eso. Avancemos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Cecilia. Mira, a ver, voy a usar las palabras de Juan Manuel en el sentido de que efectivamente es el presidente el que designa a los ministros y oficialmente él es el que va a informarlo. Eso es obvio, pero dicho eso, los nombres que circulan a mí me parece que más allá del nombre en sí mismo, que yo creo que las personas que la prensa ha dado a conocer son personas que tienen conocimientos técnicos y méritos de sobra como para poder asumir este gobierno de emergencia. A mí lo que me parece importante es que se alineen con los objetivos y el liderazgo de José Antonio Kast. Aquí nosotros, como dice muy bien Bárbara, vamos a ejecutar nuestro programa de gobierno. Y esa es la promesa que tenemos con nuestros votantes y con la cual nosotros también ganamos. Pero también, como dice un poco Juan Manuel, efectivamente hay que ampliar la base. Y en esto es bien importante decirlo porque el deterioro es demasiado. Por ejemplo, veamos lo que pasó con la reconstrucción de Viña del Mar y lo que sienten hoy día muchos vecinos que están sufriendo estos incendios, quienes aprovecho de enviarles un afectuoso saludo de ánimo. Pensar siquiera que sea este gobierno el que va a poder eventualmente reconstruir, yo creo que la gente lo tiene angustiado, y saber que hay un cambio y que van a venir personas como que usted nombra, Iván Poduje, por ejemplo, que es bastante claro, a lo mejor tiene un estilo muy directo, pero lo que dice muchas veces tiene fundamentos, tiene estudios, tiene datos, y nosotros esperamos que con ese equipo técnico podamos sacar adelante esa reconstrucción. La vara está muy baja, este gobierno dejó la vara muy baja, pero eso no puede ser para nosotros una situación que nos haga confiarnos, porque tenemos que ser un mejor gobierno y un muchísimo mejor gobierno que esto, que en ese sentido la meta, insisto, es baja, o sea, se va a hacer, cualquier gobierno puede ser mejor que este, pero nosotros necesitamos generar un cambio radical para que Chile vuelva a ponerse de pie y ser un país desarrollado. Sobre ese punto ayer José Antonio Kast se refirió a eso, por supuesto, y dijo: no queremos que se repita lo que ocurrió en Valparaíso, ¿no es cierto? Dejando claro que obviamente va a ser una prioridad la reconstrucción, pero manifestó, eso sí, que no podrán solucionarlo en los primeros 90 días. Él tiene muy claro, dijo, cuáles son las trabas que han ocurrido en Valparaíso para la reconstrucción, y esperamos de ahí también sacar lecciones para enfrentar el tema de la zona sur. Mucho más cauto José Antonio Kast en ese sentido. Senador Jaime Quintana, buenos días. No sé si estaba escuchando lo que estábamos conversando, estábamos haciendo todo, perfecto, lo escucho todo, ya. Senador, buen día. Sí, buen día, Cecilia. Saludo al panel, por cierto, y a la audiencia, desde luego. Y bueno, yo creo que se está a la espera, ¿no es cierto?, de conocer finalmente si los nombres que han trascendido son los nombres que finalmente van a acompañar al presidente electo en esta etapa. Yo creo que, a diferencia de otros nombramientos, de otros gabinetes en el pasado, creo que aquí no se cuidó tanto esto del secretismo, más o menos. Yo creo que un diseño distinto y bueno, me parece bien, no tengo problema con ese aspecto. Otra cosa será si los nombres efectivamente son los mejores. Siempre, en todos los gobiernos hay cambio de gabinete, a veces aparecen cosas, no sé, un conflicto de interés, un problema que haga contraindicado a una persona con un determinado tema. Muchas veces la propia prensa la que indaga en esto, organizaciones de la sociedad civil. Me parece que el presidente, como se ha dicho acá, está en todo su derecho a nominar a las personas. Por supuesto. Creo que hay bastantes independientes también. Eso quería preguntarle. ¿Qué le parece eso? Que haya 16 o 17 independientes, por ejemplo. ¿De qué da cuenta aquello? ¿De hacerse cargo de la desconfianza que existe hacia los partidos políticos? ¿O que no hay figura suficiente dentro de los partidos? O simplemente privilegiar personas con un nivel técnico destacado, aunque no pertenezcan a partido? ¿Y qué dificultades enfrentan los ministros, las ministras, cuando no tienen la base de apoyo política? Bueno, es un tema, efectivamente, no es el primer gobierno que nombra una cantidad importante de ministros independientes, técnicos. Una cosa es el conocimiento técnico en la materia que puedan tener, no puedo decir que sea en todos los casos, pero puede ser en algunos.
o en muchos. Pero efectivamente la dimensión política es fundamental. Ahora, la dimensión política la pueden dar los subsecretarios, la pueden dar otros actores. Ese diseño también lo hemos visto. O sea, yo no tengo un problema ni un prejuicio con que sean independientes. Lo importante es que se hagan cargo de tareas tan fundamentales como la reconstrucción. Y dicho respecto al tema de la reconstrucción, también simplemente recordar, creo que en los incendios de Valparaíso los temas principales fueron temas normativos, porque construir sin posibilidad de establecer soluciones sanitarias es también una dificultad. El único momento, el único periodo en que se ha podido construir con mayor celeridad fue después del 2010, después del terremoto, porque hubo una legislación también de excepción en su momento. Ahora, yo no descarto que eso pudiera hacerse en estos casos, y yo creo que hay que mirar muchos aspectos, también preventivos. La reconstrucción es muy importante, pero tenemos un servicio Senapred, que es un tema más bien política de Estado, donde todavía los temas de prevención falta mucho, y falta mucho entre otras cosas porque no tenemos una ley de incendio, no nos hemos hecho cargo de que todas estas plantaciones de pino, de eucalipto, ¿no es cierto?, forestales, tengan las franjas, las interfaces para proteger efectivamente a la población justamente, que vive en los alrededores. Justamente quería pasar al tema de la ley de incendios. Recordemos que ayer el presidente Boric pidió por favor una pronta aprobación de esta ley, le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Ha habido una discusión muy intensa en la Cámara de Diputados, en donde algunas normas que se habían propuesto se rechazaron. Es importante que la ciudadanía conozca cuáles son las posiciones que se han tenido de esto, pero yo me quiero centrar en lo positivo, dijo Boric. Hoy día creo que fue importante la reunión con José Antonio Kast, y esto de los contextos de emergencia tenemos que actuar unidos, y entonces, por favor, y pidiendo que esta ley de incendios se apruebe, se aborde, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a solucionar o en qué va a aportar esta ley de incendio, en qué cambiaría la manera en que se pueden afrontar estas situaciones? Jaime Quintana, usted que está ahí en el Parlamento y la debe conocer más. Sí, desde luego soy autor de uno de los proyectos que se presentó en su momento, en donde siempre dejamos esto en manos del Servicio Forestal. Había también proyectos que planteaban una interfaz de 500 metros. Ahora, mira, si uno mira las imágenes, y cualquiera del panel lo puede hacer, de ayer, o sea, de estos días de los incendios, en Lilquén, en Punta de Parra, tú ves que las plantaciones forestales están inmediatamente, están al lado. Entonces, bueno, la industria forestal es de las grandes actividades económicas que tiene Chile, tanto que la exporta a Brasil y otros países. Bueno, por lo mismo, esto hay que mirarlo preventivamente. Y efectivamente, ¿qué significa eso en concreto? Es lo que se requiere, dejar una franja que sin plantar en los alrededores de las viviendas. Eso básicamente, si son 50, si son 300, son 500 metros, es una cuestión que tendrá que determinar el órgano especializado. Pero eso tenemos que avanzar. Básicamente esta ley lo que busca es una franja preventiva. ¿Y por qué ha habido problemas para avanzar en ese tema, en ese aspecto? Ha habido un lobby en la industria forestal, eso es real. Y por eso que también se ha planteado que la Comisión de Hacienda, que hoy día tiene el proyecto, bueno, esto lo ponga en discusión. Se ha escuchado a todo el mundo, en la Comisión de Agricultura, en Hacienda, en todos lados, y esto requiere celeridad. De lo contrario, vamos a estar todos los veranos, porque esto no ha parado. Si bien sale la Viña del Mar, pero fue también Purén en la Araucanía, y no ha parado en los últimos años. Siempre ha habido incendios forestales por la misma razón. A ver, pero lobby de las industrias forestales, dice Jaime Quintana. Agustín Romero, diputado, ¿usted tiene alguna percepción al respecto y opinión? A ver, a mí me llama un poquito la atención porque las forestales tienen planes de manejo. El problema que se ha detectado, por lo menos cuando nosotros lo vimos en la Cámara de Diputados, es que estas franjas que dice el senador, que efectivamente las grandes forestales pueden hacerlas, digamos, materializarlas en sus predios porque son grandes extensiones, tienen el mismo criterio respecto de propietarios agrícolas, parceleros. Entonces, cuando nosotros detectamos que eventualmente un tercio de una propiedad podría eventualmente quedar afecta, por así decirlo, como una semi-expropiación, porque no pueden plantar, porque tienen que tener raleado y todo eso, ahí se produce un problema complejo para la gente que vive del campo. Entonces, muchas veces vemos estas soluciones que suenan bien, pero que afectan a personas en particular. Y en este proyecto tampoco habían recursos asociados para esas familias. Entonces, claro, ¿cómo le decimos a una persona que produce trigo, que produce granos, que produce algún tipo de producto agrícola, que un tercio de su predio no lo va a poder plantar?
¿qué le decimos a él? No, es que esto es para manejo. Cuando es también el Estado de Chile, que aquí es donde debería ponerse a ir al Estado, es que tiene que tener los planes de manejo, ¿cómo se llama? Los equipos de emergencia. Y la otra mentira que siempre se dice y se repite como mantra es que las industrias inmobiliarias quema para después construir grandes proyectos inmobiliarios. Yo quiero que me digan uno nomás que se haya hecho eso. Lo otro, alguien que está escuchando, ¿cree que existe alguna razón por la cual una industria forestal no va a preocuparse de tener planes de manejo si al final lo que venden es la madera? O sea, ellos se van a preocupar o no se van a preocupar de proteger su inversión, que es la madera, y van a ser tan ineptos, por así decirlo, de dejar desprotegida su inversión. Entonces, hay cosas que se dicen acá y que no tienen, a mí por lo menos para mí no tienen lógica. Y el tema de los proyectos inmobiliarios es la típica mentira que he escuchado siempre en la izquierda. Y yo no conozco ningún proyecto inmobiliario. En el incendio de Viña del Mar no conozco ningún inmobiliario que esté comprando terrenos para hacer edificios o por grandes especulaciones inmobiliarias. Entonces, claro, hay mucho mito en estas cosas y yo creo que hay que tomarse estos proyectos de verdad con muchísima seriedad. O sea, ya vemos ahí la primera diferencia entre el diputado Romero y Jaime Quintana. Jaime, ¿le quisiera responder algo al diputado? Mira, si es cosa que le preguntemos a cada auditor que nos está escuchando en cualquier parte de Chile y está mirando en un sector rural donde vive, donde están los centros urbanos o a veces pequeñas localidades. O sea, es cosa de mirar la imagen del Irquén o Punta Parra y miremos la foto del dron, donde están las plantaciones, están encima de las casas. Si eso fue lo que, el no existir esa área, ¿no es cierto?, sin vegetación cualquiera, porque efectivamente puede ser una actividad forestal o puede ser una actividad agrícola, la que está pegada a las viviendas, y eso es lo que traspasa las lenguas de fuego y termina con este efecto devastador, ¿no es cierto?, y el drama que están viviendo chilenos. O sea, si no nos abrimos a esta discusión, sí, efectivamente podemos tener un mejor control, quién sabe. Hoy día hay más tecnología para construir más rápido, senador, industrializada, pero la parte preventiva es la que estoy hablando yo. Sí, pero el diputado dice cómo compensarle a esa gente que le va a decir, ¿sabe qué? Usted no puede trabajar esta tierra acá y que podría ser una especie de expropiación, que no están los recursos y que las industrias forestales, ¿por qué estarían interesadas en oponerse a aquello? A eso me refería. El punto que coincido con el diputado Romero es que efectivamente no todo es gran industria forestal y también hay pequeños productores o medianos productores de bosque. Pero también aquí tenemos que ver qué es lo que vamos a proteger. Y estamos hablando, hay 20 personas fallecidas, hay una pérdida incalculable, económica para esas familias que les va a tomar mucho levantarse. Y por lo tanto hay que mirar todo lo que está en juego. Yo creo que tenemos que abrirnos a establecer esa franja. Técnicamente no hay nadie que nos haya dicho lo mismo. O sea, el tema es la diferencia. Yo sé que hubo en su momento algunas que establecían 500 metros, ya puede parecer exagerado. Pero por eso en estos proyectos le dejamos al órgano técnico, que además le va a corresponder al gobierno entrante, el presidente electo, que es el Instituto Forestal, ex-CONAF, determinar cuál va a ser esa franja en cada caso. Ya, pero esto de lo que dice el diputado Romero es, a ver, ¿cómo que las industrias forestales más o menos, por qué estarían interesadas en que esto no se haga si van a ser las principales perjudicadas? Porque usted habló de lobby, por ejemplo. O sea, es que eso no es ningún misterio. Había un lobby de la industria, eso es sabido por todo. Hay gente que no le gusta y cuando uno se pregunta cuál es la razón por qué estos proyectos en años no avanzan, bueno, este es el tema, básicamente, lo que hemos estado discutiendo acá. Diputado. A ver, nadie, por lo menos conmigo, nadie ha hablado. Yo ni siquiera me he reunido por lobby con gente respecto a este tema, porque yo no le veo la razón. En verdad, yo creo que el senador tiene mucha razón en decir que este tema hay que tratarlo, conversarlo, pero no todo en Chile se soluciona con ley. ¿Cuál es el nivel de respuesta que tenemos nosotros para ¿cómo se llama?, para estas emergencias? Yo creo que ahí hay un tema importante, pero yo le vuelvo a decir, no le veo ninguna razón por la cual una forestal pudiera oponerse a un proyecto de esta naturaleza, considerando que ellos ya realizan planes de manejo. O sea, y estos incendios, perdón solamente decirle, cuando uno mira, afectan fuertemente a los que tienen inversiones en madera. Entonces, lo que yo creo que ellos deberían ser los principales interesados en este asunto. Ahora, yo no quiero, dejarle el perfil al tema de la importancia que tiene tener planes de manejo y analizar bien este tema, pero yo le quiero decir una cosa, no se necesita un proyecto de ley para tener una mejor gestión en emergencia. Eso es importante también. Cuando el presidente dice, pide que se apruebe, que le han dado urgencia, que no se ha puesto en tabla. A ver, senador, por favor. Cecilia.
Sí, Juan Manuel Santa Cruz, sí. Yo quiero agregar una cosa, que hemos entrado en la discusión de la ley de incendios sobre la base de la exigencia al privado para prevenir un eventual incendio. Y yo en esto estoy con el diputado Agustín Romero, donde hay que mirar con mucha cautela esas exigencias y valorar además las acciones que ya hacen los privados de manera voluntaria y autónoma. Las forestales, de hecho, no solo son quienes tienen mejores planes de manejo hoy día para controlar incendios en un bosque, son además quienes tienen los mejores instrumentos y herramientas para hacer control del fuego una vez que ocurre. Pero el foco, Cecilia, de la ley de incendios no debería estar ahí, debería estar en el origen de los incendios, que tiene que ver, como hemos sabido lamentablemente en el último tiempo, cada vez más por personas que intencionalmente lo generan. Y la ley de incendios trae un elemento también que tiene que ver con eso, con aumentar las sanciones, a personas que estén, y multas que estén buscando generar incendios. Y eso sí que es importante de aprobarse, Cecilia, porque ese es el origen del fuego. Si los planes de manejo y todas las otras cosas ocurren o son necesarias una vez que ya tenemos fuego. Pero acá la clave sería, ¿verdad?, que no tuviéramos fuego. Bueno, pero el asunto es que este es el proyecto de ley. El asunto es que se requiere aprobarlo, ¿no? Y ahí están las diferencias. Por eso me interesaba el tema que había puesto el senador Quintana, porque obviamente el otro está en la sanción y la multa, los vehículos de emergencia, ¿no es cierto? Y otros aspectos de la ley que tienen que ver con lo que usted dice, con lo que tú dices, Juan Manuel. Sí, Bárbara Figueroa, ¿querés decir algo? No, solo un punto respecto de esta materia. O sea, lo concreto y real es que el proyecto que tiene que ver con la prevención, con el control y la atención en emergencias como catástrofes de estas características, particularmente en el caso de los incendios, no ha sido aprobado casi en una década. Eso es lo concreto y real. Razones más, razones menos, lo cierto es que tampoco sería justo decir que esto ha sido simplemente por negligencia, ¿no? O sea, tendríamos que ser extremadamente cándidos para decir, mire, el problema es que no hemos avanzado en este proyecto porque aquí han sido todos flojos. Me parecería una falta de respeto también con el rol del Parlamento y por lo tanto es evidente que aquí han habido presiones y tensiones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué características? Serán materias que siempre serán posibles de analizar. Lo concreto y cierto es que sin ley mediante, hoy día sí se ha hecho un trabajo por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, efectivamente acá no es que sin ley no podemos hacer nada, porque hoy día hay desplegados no solamente más de 100 carabineros, más de 100 y tanta PDI, no, o sea, hoy día hay un despliegue, el Estado puede hacerlo y lo está haciendo, más allá incluso de la firma del decreto, que fue una materia de la cual trató de sacar mucho provecho el sector de la derecha que va a gobernarnos en marzo, y que a mí me parece que es un excesivo abuso, ¿no?, haber caído en tratar de instalar eso como el debate central. Pero independientemente de eso, yo solo quiero precisar, Cecilia, que en esto, cuando se habla de pequeños agricultores o de pequeños o pymes, ¿no?, en la línea de la cadena de valor de las forestales, yo quiero decir que eso es porque las forestales les arriendan y pagan a pequeños agricultores o a familias campesinas para poder instalar ahí parte de sus, de los pinos y todo esto. Entonces, yo en eso sí pondría el punto, ¿no? También la aclaración, para que aquí no caigamos en debates falsos, porque no es solamente que la industria avance y que son los más interesados en tener cortafuegos, porque también les interesa avanzar más, y cuando les interesa avanzar más, lo que hacen es una relación directa con el campesinado, y por lo tanto, cuando se producen estos hechos, quienes quedan más desvalidos son las familias, y por lo tanto lo que uno esperaría es que el próximo gobierno, si es que este gobierno así lo decreta, vaya rápidamente, no solamente con la atención de la catástrofe hoy día, que es lo prioritario, que no corran más riesgos las vidas, sino que también con ayudas económicas concretas, que nos parece que eso tiene que ser mancomunado entre el Estado, para que no hayan despidos, para que aquí la empresa privada contribuya a que no se pierdan puestos de trabajo y que el Estado también genere incentivos. Ya, perdón, antes de no comerciales, la última palabra, senador Jaime Quintana, porque usted hablaba de ese tema. Es interesante porque obviamente la urgencia es asistir a las personas, la reconstrucción, las víctimas y todo aquello. Pero hay un tema de fondo muy interesante que se habla poco, y que es esto, a propósito de la ley de incendio, el rol de las forestales. Por eso me gustaría que sea más claro, Jaime Quintana, respecto a lo que están los argumentos que ponen tanto Juan Manuel Santa Cruz como el diputado Romero.
A ver. Sí, y haciéndome cargo también de todo lo que se ha dicho. O sea, yo simplemente he puesto el tema, Cecilia, porque me parece que a propósito de lo que el país ha visto, en el caso del Biobío, Ñuble, Araucanía también, tenemos alerta roja desde ayer, en sectores cercanos a Temuco inclusive, lo que hay que distinguir es el control, en donde me parece muy bien el diálogo ayer del presidente del ejercicio, el presidente electo, me parece muy bien, habla bien del país, todo aquello. Pero también tenemos que eso es control, básicamente es cómo enfrentamos la emergencia, cómo nos preocupamos las personas, cómo se atiende lo que está ocurriendo. Pero otra cosa es la prevención, porque esto va a seguir ocurriendo. Yo sí coincido con lo que ha señalado colega Santa Cruz respecto de el tema de las causas, el origen. Evidentemente eso está en la ley de incendio, claro. Y eso, pero no, el tema de intencionalidad va, incluso, bueno, si se requiere ley hay que hacer ley, pero yo entiendo que penalmente esto ya está ahí, la Fiscalía tiene... Sí, me refiero a que aumentan las penas en la ley. También aumenta, en eso no tenemos ningún problema. Sí, pero no, si el tema es, la polémica se dio y acá mismo, ¿no es cierto?, con el tema de las forestales. Claro. Ya, pero por eso quiero que lo aclare bien. Para aclararlo bien, y también lo decía Bárbara, creo que no es que el sector público haya estado ausente en esto, o sea, el MOP efectivamente en estos últimos 4 años ha hecho más cortafuegos que nunca. Pero aún así, todo eso es insuficiente, porque muchas veces el cortafuegos se hace simplemente en la zona donde arrancó el incendio, donde se traspasó a la parte poblada el verano pasado, y las condiciones climáticas nos van a seguir acompañando siempre. Por eso es importante el cortafuegos. Es evidente que tenemos algunas diferencias que han quedado demostradas en este panel, pero yo creo que hoy día hay un gobierno nuevo que parte que tendrá que ver cómo se generan condiciones para que estas cosas en el futuro, en el próximo verano, no vuelvan a ocurrir. Pero entonces, quiero que quede claro, si llevan tantos años discutiendo esta ley de incendio, que la principal traba parece ser esto de las cantidades, la distancia donde no se pueda trabajar el terreno, y el lobby de las forestales, eso que quede claro, senador. Eso es parte de la discusión central, y hay otro punto que también ha planteado el diputado Romero, que es un tema que habrá que demostrar, pero en algunos casos hay varias razones, que es qué es lo que pasa después. Viene el cambio de uso de suelo inmediatamente después del incendio, y entiendo que se ha visto proyectos inmobiliarios en algunos lados. Eso habría que mirarlo con más atención, pero fundamentalmente la distinción acá es, ¿se necesita o no se necesita cortafuego? Yo creo que se necesita. Mi sector es partidario, por eso que la mayoría de las mociones que están presentadas son de nuestro sector, son del Frente Amplio. Ahora faltan los votos para que esto no vuelva a ser la imagen que nos acompaña todo el verano. Es que cuando usted dice lobby de las forestales, uno se le prende las alertas, ¿no? Porque, chuta. Bueno, vamos a ir a comerciales. Hay muchos otros temas para conversar, a ver si alcanzamos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, estamos con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, con Bárbara Figueroa, que es la secretaria general del Partido Comunista, con el presidente de Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, con el senador Jaime Quintana, presidente del PPD. Bueno, hemos hablado ya del tema de la ley de incendios, del posible gabinete, hay muchos temas en la agenda. Por ejemplo, lo que pasó ayer con la ley de reajuste. La Comisión de Hacienda del Senado despachó a la sala el proyecto, pero hay algunos problemas por lo que dijo Contraloría, por ejemplo, que con el costo del financiamiento de los incendios en las cuentas públicas quedarán con menos recursos para reasignar y por ende financiar el gasto en el alza salarial, ¿verdad? La ley de reajuste entonces que se aprobó en esta comisión, pero por 3-2, el senador Macaya, por ejemplo, votó en contra, y también la DIPRES, que la recomendación es que se identifique y explicite detalladamente las fuentes adicionales de financiamiento para facilitar que éstas estén disponibles oportunamente. Entonces, a ver, senador Quintana, ¿concuerda con esta mirada y esta opinión de que, teniendo en cuenta, como lo que dijo el senador Macaya, necesitamos lo que vamos a gastar en el reajuste de los funcionarios públicos es lo mismo que vamos a necesitar para la reconstrucción? Entonces el país se vería muy mal esto. ¿Qué opina al respecto, senador? Senador Quintana, ¿está muteado? Se lo pregunto entonces a Juan Manuel Santa Cruz. A ver, Juan Manuel. Mire, yo creo, Cecilia, que el problema que estamos viendo en la ley de reajuste es algo que se alertó previo a los incendios. El incendio viene a agravar el problema y tiene que ver con la falta de financiamiento que tiene la ley.
Hay 800 millones de dólares que tanto la Contraloría como el Consejo Fiscal Autónomo han señalado que no se sabe de dónde se van a obtener. Entonces el problema que hay hoy día es que se quiere aprobar esta ley que implica gastar más plata y hoy día tenemos la necesidad de más de la emergencia y los incendios. Entonces la pregunta es de dónde sale esa plata. Y eso a mí me parece bastante básico de tener que responderse por parte del gobierno para avanzar de buena forma en esta ley. Bueno, pero coincide que habría que, con los que votaron en contra, por ejemplo, que no se haga el reajuste, Juan Manuel, a propósito de la circunstancia o de los argumentos anteriores. Lo que pasa es que mientras no se explique de dónde sale la plata es irresponsable, Cecilia, avanzar, porque estamos diciendo que vamos a comprometer gasto en algo que no sabemos si tenemos la plata para poder gastar en ese algo. Pero ya se dijo que eran las reasignaciones y se explicó... Es que las reasignaciones, que se usa como una palabra genérica, no se está explicando de dónde se va a reasignar. Reasignar significa dejar de gastar en otra cosa para gastar en esto. Entonces la pregunta es, ¿en qué vamos a dejar de gastar? ¿Qué es lo que está proponiendo el Ejecutivo en su ley? Y de eso no hemos sabido nada. A ver, Bárbara Figueroa, ¿cómo tomaría el sector público si se llegara a tomar una decisión como esta y además con este argumento que a la ciudadanía le puede hacer mucho sentido también? Bárbara. Mire, yo no, por respeto, no me parece correcto hablar por los funcionarios públicos quienes están siguiendo el debate y las organizaciones, pero sí puedo dar una opinión desde nuestro partido. El debate sobre el reajuste se ha tratado de relativizar por distintos motivos durante este periodo. Tanto así que estamos a 20 de enero y todavía no hemos podido aprobarlo. Primero, por esta supuesta norma de la ley de amarre, que yo quiero decir y volver a recordar, surge a partir de una nueva interpretación que hace esta Contralora respecto de la posibilidad de que un funcionario público, más allá de que haya llegado en una administración, pueda seguir. Ahora, dicho eso, ¿no? Para que no se nos olvide la historia. Dicho eso, sobre el reajuste, yo quiero recordar que el reajuste es universal y por lo tanto cuando decimos no hay plata o cuando el argumento principal es que no sabemos cómo vamos a reasignar, entonces por lo tanto lo vamos a relativizar, le estamos diciendo a los mismos funcionarios públicos que están trabajando hoy día en la emergencia que no van a tener reajuste. Es decir, a quienes hoy día vanagloriamos, a quienes hoy día decimos, bueno, nos parece, digamos, ponemos toda nuestra fe en ello, resulta que a esa gente, incluido Carabineros, porque yo en esto siempre recuerdo, aquí hay gente que defiende mucho a Carabineros, pero resulta que cuando han tenido que votar el reajuste del sector público, que los impacta directamente a ellos, a los que están en la calle, a los que están controlando el tránsito, a ellos les dicen que no y les cierran la puerta en la cara a aumentos salariales. Entonces, yo pediría que no se confundan los planos y también le pediría a la Contralora que, mire, con mucha humildad y respeto, ¿no? Por cierto, porque a uno, ¿quién es uno para dar esas lecciones? Pero sería bastante bueno para la propia institución que en materias que no son de su estricta competencia, ella sea fiel a lo que ha dicho durante todo este tiempo, ¿no? Que es cumplir su labor y no extralimitarse en juicios, insisto, que están fuera de lo que le corresponde regular a la Contraloría, que es que se cumplan de la mejor manera posible los actos administrativos. ¿A qué te refieres, Bárbara? Me refiero a los comentarios que se hicieron profusos. Yo entiendo que no es lo único que señaló la Contralora y que evidentemente se extrajo, ¿no?, una frase, pero que era este cuestionamiento respecto de digamos, si iban a haber o no iban a haber fondos para el reajuste y de si eso relativizaba los potenciales apoyos económicos que se tenían que hacer a la catástrofe que estamos viviendo. Claro. Ponerlo en ese tono, yo digo, es legítimo, cualquiera puede tener opinión. Lo complejo es que la Contralora no está acá para dar opiniones sobre economía, ni sobre presupuesto. Su labor, y lo digo, insisto, sin un sentido peyorativo ni mucho menos, con mucho respeto, pero la labor de la Contralora es ver que los actos administrativos se cumplan a cabalidad de la mejor manera posible y que no haya uso y abuso de los recursos públicos, y en materia del reajuste, evidentemente no hay uso ni abuso de estos recursos. A ver, diputado Agustín Romero. Oye, creo que sería bueno que se estudiaran un poco cuáles son las atribuciones de la Contraloría General de la República, porque una parte es la fiscalización de los actos de gobierno,
Pero lo otro también es el tema de la contabilidad administrativa de la Nación, por si acaso, ¿ya? Eso también lo lleva la auditoría administrativa y todo eso lo lleva la Contraloría y por lo tanto también lleva las cuentas públicas en Chile. Entonces es importante más o menos conocer la normativa. Solo para antes de emitir un juicio como ese, porque yo soy abogado, entonces he estudiado estos temas, pero para que me deje hablar, porque yo le escuché atentamente mientras decía esas cosas de la Contraloría. Diputado, espéreme un segundo. Sí, diputado, espéreme un segundo. Es que si le dejan hablar a ella, ¿puedo hablar yo en algún minuto, cierto? Pero quiero que, a ver, una frase, Bárbara, una frase. Lo que no podemos hacer, y más allá de la falacia de autoridad que trata de imponer el diputado poniendo su título sobre la mesa, le quiero recordar que no hay precedentes sobre contralores que se hayan pronunciado, no sobre el buen... Ellos regulan y controlan el buen uso de los fondos, no como estos se tienen que distribuir. Entonces, ahora no sí, es diputado. Ni la DIPRES, no es ni el Ministerio de Hacienda. Bárbara, ahora sí, diputado. Ya, ahora sí, ya. Bueno, entonces llega la contabilidad administrativa, por lo tanto es bueno conocerse las atribuciones que tienen los órganos del Estado, especialmente instituciones autónomas, porque la Contraloría General de la República para algunas cosas es buena. O sea, cuando el Contralor Bermúdez inventó este concepto de la confianza legítima en los 2 años, ahí la Contraloría era súper buena, y el Contralor no tiene por qué legislar, no tiene por qué inventar contratos, no tiene por qué inventar plazos, ¿ya? Entonces ahí la Contraloría es buena, ahí sí que no tiene atribución, eso sí que fue un escándalo, ¿ya? Eso es el primer tema. Y obviamente aquí lo que estamos hablando del reajuste es un reajuste inexistente, y esto es culpa del gobierno. Yo en esto comparto que no puede ser excusa de no darle un reajuste de la existencia de una catástrofe, porque evidentemente que eso no es responsabilidad de los funcionarios públicos. Lo que sí es responsabilidad de este gobierno es que este gobierno irresponsable, inepto e ineficiente lo que hizo durante la tramitación del presupuesto fue no hacer el reajuste en el subtítulo 21 del personal, un 3,1% del infractor que podría hoy día estar provisionado en la ley de presupuesto. No tendríamos que tener esta discusión, los trabajadores y los funcionarios públicos estarían tranquilos. Pero este gobierno, a pesar de las advertencias que le hicieron incluso desde el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez fue el primero que habló esto en el Senado, cuando estábamos en la Comisión Mixta de Presupuestos, se lo advirtió el ministro Grau, rechazamos todo el presupuesto precisamente porque no venía inflactado, el infractor, sea reajustado. Perdón, es que esto es importante, Cecilia, porque no venía el reajuste en la remuneración de los funcionarios públicos, y hoy día vemos que este gobierno nos está pidiendo solamente reasignar, pero es que el problema de la reasignación no es un término. Hoy día hay que reasignar para el incendio o reasignar para funcionarios públicos, y ahí está el grave problema, porque es injusto para la gente. Y este gobierno debe hacerse responsable de esa injusticia, porque nos están poniendo una condición que iba a surgir por una emergencia. La precarización de los funcionarios públicos es exclusiva responsabilidad del gobierno del presidente Boric. No escucharon, fueron obtusos y hoy día tienen que hacerse responsables de este desastre. A ver, ahora sí, senador Quintana. Sí, Cecilia. A ver, su opinión, vamos. Mira, bueno, yo creo que efectivamente si se ha citado en 2 ocasiones aquí a la Contraloría en un sentido u otro, porque probablemente los dichos fueron más allá de las atribuciones. Y lo que se interpretó por lo menos es que o hay recursos para enfrentar la emergencia o hay recursos para el reajuste. Sería una cosa bien absurda que no existiera reajuste habiendo situaciones del costo de la vida, en fin, y aquí se ha destacado, sectores que representan justamente al funcionario público, los de educación, el profesorado, la policía, los funcionarios de la salud, los funcionarios de CONAF que están combatiendo los incendios, como no. Entonces, decirle que aquí hay un tema de plata. Ahora, el tema fiscal no lo lleva a la Contraloría, una cosa que vea los temas administrativos, pero en ese caso está el Consejo Fiscal Autónomo y desde luego el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, que son los responsables de la billetera fiscal, de decirnos cuáles son las holguras, cuánto es lo que se puede crecer o no. Pero el rol de la Contraloría, yo también coincido con Bárbara, creo que es fundamentalmente la legalidad de los actos y también tema administrativo, como ha planteado el diputado Romero. Pero de ahí a que la Contraloría va a determinar si hay capacidad o no para hacer un reajuste, yo creo que no es lo adecuado. Ahora, pero ¿peligra esta ley de reajuste entonces con este argumento de que lo que se va a gastar en el reajuste es lo mismo que se necesita para la reconstrucción? O sea, una cifra significativa de este es casi igual, dijo el senador Macaya. Porque hay una estrechez fiscal que es por todas conocido, por eso que el debate de los recortes ha estado presente en la campaña presidencial y sigue estando. Hay una estrechez fiscal, pero también tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad también es con los trabajadores públicos, por eso que tenemos que arribar el día de hoy a una buena solución. Cecilia, Bárbara, sobre este punto solo un detalle, ¿no? Para efectos de que tampoco creamos que estamos haciendo un debate sobre un reajuste que
no sé, que cumplió siquiera la expectativa de lo que plantearon los trabajadores en la mesa del sector público. Aquí simplemente se está reconociendo la inflación y se está haciendo en 2 tandas. Una parte del reajuste que se entrega ahora y otra parte que se entregaría, si no me equivoco, durante mayo o dentro de los primeros meses del primer semestre, durante también este 2026. Entonces yo tengo la impresión de que en ese sentido, además, estamos frente a un debate falso y solo peligra el reajuste en la medida que aquí hay sectores que crean que el valor del trabajo no es un tema relevante y que por lo tanto, si hay que apretarse el cinturón, una vez más tendrán que ser esos mismos trabajadores, insisto, que están combatiendo los incendios, que están en todos los territorios y además que cumplen labores como carabineros, que también se quedarían sin su reajuste. A ver, Cecilia, perdón, Cecilia, muy cortito. Solo quiero aclarar, diputado, una palabra, solamente una palabra. Sí, ya voy. La Comisión de Hacienda del Senado, ¿no es cierto?, tuvo los votos en contra de la UDI y RN. Y como insisto, fue el senador Javier Macaya el que cuestionó el desembolso de estos 1.700 millones de dólares, que es el costo del reajuste, al mismo tiempo que las obras de reconstrucción serían, dijo, de 1.600 millones de dólares. Ahora sí, diputado. No, una sola palabra. Yo solo quiero decir que este reajuste peligra por responsabilidad del gobierno del presidente Boric. Si ellos hubieran reajustado la remuneración en la ley de presupuesto, bueno, no tendríamos esta discusión. Pero ahora, por eso, pero es que hay que hacerse, pero es que hay que hacerse responsable, porque aquí se dice que hay personas que no tienen respeto por el trabajo y eso no es así. El que no tuvo respeto por el trabajo es el presidente Boric, que no reajustó en el presupuesto 2026. Pero si ustedes lo van a rechazar, quiere decir que tampoco están buscando soluciones. Entonces, a mí me parece que no hay plata. No, si el problema no es que no es un problema de que no haya plata, porque siempre hay plata para todo lo demás. Siempre hay plata para todo lo demás. Bárbara, no es la primera vez que escuchamos el argumento que nunca hay plata cuando se trata de los trabajadores y que siempre hay plata para otras cosas. Entonces, pero diputado, pero asuman su responsabilidad. Pero diputado, asuman la responsabilidad. Pidan perdón por lo menos. Pídanle perdón a los funcionarios públicos. A los carabineros que tanto defiende. Pídanle perdón a los funcionarios públicos porque les mintieron, porque los engañaron. Engañaron a los funcionarios públicos. A ver, esperen. No, ustedes engañaron a los funcionarios públicos. De a uno, porque si no, esperen, de a uno, si no, no se entiende. Con el mayor de los respetos. Pídanle perdón a los funcionarios públicos. Espere. Cecilia. A ver, engañaron a los funcionarios públicos. A ver, de a uno, porque si no, no se entiende nada. Diputado, por favor, espere, Bárbara. Diputado, ¿ustedes van a votar en contra? Pero si no está la plata, ¿qué quiere que hagamos? O sea, nosotros aquí que tiene que salir a pedir perdón a este gobierno. Pídanle perdón a los funcionarios públicos, los engañaron, les mintieron. Independiente de eso, en lo concreto, en la realidad que está ahora, que si el gobierno pide perdón, ¿ustedes van a votar a favor? Y si no pide perdón, ¿van a votar en contra? ¿O cómo va a ser la cuestión? Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es que nos diga qué programas sociales o qué cosas tenemos que recortar. Si es el problema, si es cuando uno hace algo y le sale mal, tiene que primero acercarse a las personas a las que le mintieron y decirle, les pido perdón por haberlos engañado. Lo segundo, que nos digan qué cosas tenemos que recortar, qué cosas ven ellos espacio de estas holguras. Entonces, bajo ese predicamento, nosotros, para ser súper claro, yo ya voté en contra en la Cámara de Diputados, porque la evidencia es demasiado grande. Y yo me hago responsable de ese voto. El problema es que la izquierda nos hace responsable de la mentira y del engaño que hicieron con los funcionarios públicos. Senador Quintana, usted. Sí, lo que yo no entiendo es por qué se confunde en una sola ley, la ley de presupuesto, la ley de reajuste. Siempre ha habido una ley de reajuste en paralelo, digamos. Es una discusión aparte. Entonces, yo creo que el diputado tiene toda razón a defender el voto que tuvo en la Cámara, pero efectivamente convengamos que si esto no prospera y si este reajuste se cae, significaría que el ajuste fiscal así como en otros países, como en Argentina fue los pensionados, bueno, aquí le vamos a hacer recargar una parte del ajuste fiscal en el pero senador, quiero que sería una consecuencia directa si finalmente esto se cae. Ahora, senador, pero cuando el diputado dice que el gobierno le mintió a los trabajadores, que tienen que pedir perdón. Es que no me queda claro eso, no, de verdad, me cuesta entender la polémica a la cual se refiere el diputado. Diputado. Pero senador, no está la plata. Senador, usted participó en la discusión de la ley de presupuesto, entonces yo le pido, por favor, ¿qué es lo que pasó? No reajustaron el subtítulo 21, 3,1% que ya estaría en las cuentas, estaría en el bolsillo del funcionario en este minuto.
Eso no está, y usted lo sabe, pero senador. Entonces, no es una polémica que yo inventé. A ver, espere, diputado. Diputado, espere, para senador, que el senador pueda dar su opinión. Usted ya lo ha explicado. Es que usted ya dio el argumento. Un minuto, solamente, por favor. El reajuste siempre se discute aparte, pero siempre se había aplicado el infractor al subtítulo 21, por lo tanto, el reajuste ya estaba incorporado en el presupuesto y lo que se discutiera eran reajustes reales. Eso no se hizo en esta oportunidad y por eso estamos discutiendo. Ya, senador, conteste eso y... No, yo creo que son discusiones distintas. O sea, la ANEF no va a perder el tiempo siempre después de la ley de presupuesto a la discusión de reajuste. Va porque efectivamente necesita el guarismo real. O sea, yo creo francamente que esto es una discusión que no se entiende en el mundo de los trabajadores públicos y la respuesta de esto es que se le va a hacer pagar el costo del ajuste fiscal que estaría recién empezando a los trabajadores públicos y eso parece súper injusto. Y el ejemplo que se da aquí de la policía, de los carabineros, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, bueno, le estamos hablando todo ese mundo que no va a tener un reajuste a la altura de lo que hoy día el país requiere. Ya, vamos a comerciales, a la vuelta otros temas. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. El tiempo pasa volando. Estamos con el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, con Juan Manuel Santa Cruz, el presidente de Bópoli, con Jaime Quintana, el presidente del PPD. Pregunta directa, simple e importante, me parece. Senador Quintana, usted como presidente del PPD, ¿va a acudir o no al comité político ampliado la próxima semana en La Moneda? No se nos ha convocado, Cecilia. Efectivamente hay una situación de tensión todavía al interior del oficialismo. Creo que eso, sí. Nosotros hemos dicho el PPD un estado de reflexión, de mirar las condiciones. Yo creo que no se trata solo de volvernos a juntar, hay que ver para qué. Tiene sentido, sí, que este gobierno termine con la mayor cohesión posible, pero se dijeron cosas efectivamente que nos parece que incluso si se hubiera escuchado a la víctima, en este caso, la víctima, que es Gustavo Gatica, que ha sido muy ponderado en su análisis, sus reflexiones, por supuesto plantea la posibilidad de eventuales modificaciones a la ley, pero aquí simplemente para algunos sectores se trataba de hacer ver como que la ley Nadine Tamal es la responsable de la impunidad. Y francamente eso no es así. Aquí todavía no conocemos el fallo. Creo que una vez que tengamos el fallo en la mano habrá que sacar conclusiones un poco más jurídicas, más de fondo en el sector. Pero efectivamente tampoco se trata de prolongar este quiebre. Hay una tensión evidente, se dijeron cosas fuertes y en ese sentido nosotros hemos acompañado al Partido Socialista en la decisión que se ha tomado. Ahora, el gobierno, ayer la vocera de gobierno dijo que espera que el próximo comité ampliado sea con todos los partidos oficialistas, si bien reconoció que no se hizo, ¿no es cierto?, por la contingencia, por supuesto, pero la próxima semana sí se va a hacer y obviamente los van a invitar, senador. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir de acá a ese día para decir sí, vamos o no vamos? Es que lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido simplemente llamados a la unidad por parte de la autoridad, por parte del gobierno, incluso el presidente. Yo creo que esto requiere un poquito más. Creo que el gobierno no es... O sea, hay que conversar primero, hay que ver cómo se destraba esta tensión. No se trata de solo que se nos convoque y los partidos vuelvan, porque hay un tema de confianza y se dijeron cosas fuertes. Pero conversar, ¿quién con quién, por ejemplo? ¿Quién debería conversar? Es que el gobierno no puede tomar palco en esto, Cecilia, es el gobierno un actor central. Esta polémica atravesó al gobierno, porque finalmente esto sí es una política de gobierno. O sea, el ministro Elizalde debería conversar con ustedes. No sé quién, pero en esto se desplegó el gobierno. En la ley Nadine Tamal, aquí todos seguimos ese debate. El gobierno hizo suya esta ley. Una cosa es que la moción puede haber sido de parlamentarios de oposición o bien transversal, también creo que había algunos nuestros, pero el gobierno lo puso dentro de su agenda. Vimos ahí desplegado gente de todos los partidos, del Partido Comunista, asesores jurídicos, legislativos, del partido Frente Amplio, de todo el espectro del oficialismo. Todo el mundo hizo suya esta política. Ya. Ahora, la vocera también dijo, entendemos que ningún partido oficialista ha dado un paso al costado respecto a su participación en el gobierno. O sea, nadie se ha salido del gobierno, eso es evidente. Y eso tal vez podría facilitar de alguna manera el volvernos a juntar. A ver, Bárbara Figueroa, como Partido Comunista, que está, digamos, en el otro lado, ¿no? Partido Comunista, Frente Amplio, que se enfrentaron y de alguna manera se rompe esta coalición. ¿Qué diría?
Yo creo que es absolutamente entendible el planteamiento que ha hecho tanto el Partido Socialista y es lo que lo ha acompañado también el PPD. O sea, acá nadie se puede admirar de que tengamos diferencias. De hecho, por algo yo ya hablé con la presidenta del Partido Socialista precisando cuál había sido nuestra declaración pública como dirección del partido, ¿no? Que es el órgano oficial que emite pronunciamiento, y porque para nosotros lo central en esta materia, al menos, con habida consideración, ¿no?, de todo el ataque que muchos de nuestros compañeros y compañeras, diputados y diputadas de la República recibieron en ese minuto por haber sido explícitos en señalar el reparo respecto de este punto dentro de la ley Nain Retamal, pero bueno, más allá de eso, y que por lo tanto yo diría quizás da cuenta de por qué el énfasis que se plantea sobre la materia y todas las próximas indicaciones que se puedan hacer, pero lo central acá sigue siendo, y eso para nosotros es lo más relevante, ¿no?, que frente a un hecho acreditado y que se dijo persistentemente por parte del imputado que no había sido quien disparó a Gustavo Gatica, el tribunal acredita que sí fue él quien disparó y cegó a Gustavo Gatica. Sí. Luego de eso tendremos que conocer, tras el veredicto, tendremos que conocer la sentencia, ver todo el argumento. El propio representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos también han sido muy cautos, han dicho revisemos en detalle la sentencia para ver Bárbara, el tipo tema, de referencia. Claro, el tema del fallo y todo eso se ha discutido bastante. Lo que yo me quería centrar era en si van a volver a conversar, si se van a volver a reunir. El presidente ayer, la vocera incluso dice que necesitan que esté la unión, porque hay temas hay cosas a llevar a cabo, como las reformas pendientes, como la creación del FE, la sala cuna, la reforma gendarmería. A eso quería saber si hay posibilidad real o no de que se una nuevamente el oficialismo. ¿Sí o no? O sea, todas esas materias están sobre la mesa y tenemos toda la voluntad. Nosotros lo hemos expresado siempre así. Hasta el último día de gobierno vamos a estar con el gobierno y en eso no hay asomo de duda. Pero la unidad del oficialismo, como pide el presidente. Lo que pasa es que eso es algo, insisto, que también tenemos que conversar entre los partidos. Pero es que no entiendo por qué se demoran tanto en conversar cosas. Es que no es un problema que tengamos, es que nos demoremos o no nos demoremos en conversar, Cecilia, porque estas cosas no se resuelven de manera expresa. Esto no es un WhatsApp, no es un mensaje. O sea, estos son debates respecto de proyecciones. Lo que yo tengo con mucha claridad, o sea, lo que a mí me da mucha esperanza, ¿no?, y que me hace estar muy tranquila, es que independientemente de los debates que podemos tener hoy día, tenemos una sola línea de compromiso y de defensa frente a los proyectos de ley que hoy se tramitan. Okay. No. Y no caemos en este debate de echarle la culpa a los otros, a propósito de que no se me volvió a dar la palabra ante los emplazamientos del diputado Romero. Yo vuelvo a señalar que la campaña en Chile terminó, hoy día hay un presidente electo y por lo tanto sus parlamentarios también tienen que hacerse responsables, no de pedirle al actual gobierno que vaya a pedir perdón. Si eso fue la campaña que hicieron todo el tiempo, si lo que hicieron fue desacreditar al gobierno, decir en su jingle que no querían más comunismo. Entonces yo en ese debate no voy a caer. Lo que sí les pido es la máxima responsabilidad, como lo hará todo el oficialismo, debates más, debates menos, de aprobar el reajuste a los trabajadores del sector público, porque en esa materia no tenemos ninguna duda. Entonces, si usted me pregunta si, por ejemplo, estos debates que tenemos en el mundo oficialista significasen que no vamos a avanzar en la agenda que tenemos que avanzar, yo digo, no, vamos a avanzar. Y eso es una tranquilidad para la ciudadanía. Ok, ya voy con ustedes, diputado y Juan Manuel. Senador Quintana, el tema de la sala cuna o del FES o la reforma gendarmería, ¿se alcanzan a aprobar, a resolver en estas semanas que quedan? Yo creo que con buena voluntad se puede resolver todo aquello. Pienso que Sala Cuna es un proyecto... A ver, estamos hablando de los dos debates que se iniciaron en gobiernos anteriores. En el caso del FES, que es el nuevo sistema de educación superior, tanto Piñera 2 como Bachelet 2 dejaron sendos proyectos presentados. Y en el caso de Sala Cuna, una moción originaria del presidente Piñera, que ha tenido muchas modificaciones, como también la ley de Nain Retamal tuvo muchas modificaciones, como también usurpación la tuvo. Siempre los proyectos parten de una manera. Usurpación tenía hasta consagrada la autotutela, de eso estamos hablando, volver a la época de las cavernas. Entonces, en definitiva, yo creo que si hay espacio, creo que esto no tiene que ver con la unidad. Yo no me cierro a que nos volvamos a juntar en lo que queda este gobierno, no cierro esa puerta, pero y probablemente acá, como dice Bárbara, tendrá que haber un debate
debate político y un debate jurídico también, pero sobre todo el cierre tiene que ser de la conversión, tiene que ser después del fallo. Para ver realmente si valía la pena todas estas cosas que se dijeron en esta etapa. A ver, desde la actual oposición tenemos al diputado Romero acá, que me imagino alguna opinión tendrá al respecto de lo que ve al frente y lo que pasa entre ustedes mismos también. Le quería preguntar por el caso de Libertarios, si cómo toma que haya decidido no participar Johannes Kaiser en el gobierno del presidente electo. A ver, respecto al debate que tiene la futura oposición, bueno, era algo que se iba a venir. El Partido Socialista y el PPD siempre votaron a favor de las leyes de seguridad y el Partido Comunista y el Frente Amplio las votaban en contra, ¿ya? Es decir, aquí había una situación bien incómoda para la izquierda que yo nunca la logré entender, pero lo que sí queda claro es que el gobierno está contento con la ley en Retamal, o sea, es el logro 307 de los 1000 logros que en otros programas podríamos comentarlo, pero es un logro del gobierno, así que felicitar al gobierno porque está fortaleciendo a Carabineros, me parece bien, y yo creo que la gente lo que está esperando es mano dura, por lo tanto, yo he visto algunas declaraciones de gente que dice que hay que reformarla y yo creo que no hay ni una posibilidad. Endurecerla sí, probablemente, pero reformarla para ablandarla no. La gente quiere más atribuciones para Carabineros y que los Carabineros puedan actuar y actuar con fuerza, porque así es la fuerza del Estado, tiene que someter, no tiene que ser proporcional. Y con respecto a lo que usted menciona del Partido Nacional Libertario, yo espero que el Partido Nacional Libertario se mantenga dentro de nuestra alianza. Yo personalmente me siento mucho más afín con el Partido Nacional Libertario, llego siempre a acuerdos más rápido con ellos, tengo muy buena relación con Johannes Kaiser, trabajamos mucho juntos, así que yo creo que nadie se puede restar. Y también no se puede restar la gente de Chile Vamos. ¿Cómo se llama? Juan Manuel Santa Cruz lo dijo bien y yo recojo sus palabras. Tenemos lo que nos vamos a enfrentar, especialmente con la izquierda, el próximo gobierno va a ser duro y necesitamos tener un frente unido para recuperar Chile. Así que en ese sentido yo no me pierdo. Creo que hay que tener una alianza amplia que se preocupe de los problemas de los chilenos, porque la gente está esperando que este gobierno se vaya para que las cosas puedan cambiar. ¿Y usted se siente muy cercano al Libertario, más cercano que a Evópolis? Es que por eso hicimos un pacto parlamentario en común. Pero eso no significa que cuando tú también ganas, y eso es una realidad, cuando tú también ganas en una presidencial con votos de otros sectores que también generosamente han participado de este proyecto común y que han decidido sumarse, obviamente que nosotros aceptamos toda esa ayuda porque nadie sobra para recuperar Chile. Ya, vamos con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis, que dijo ayer en una entrevista que para él es importante que Chile Vamos continúe. Todo esto a propósito que la UDI decidió pausar su participación en la coalición de derecha en Chile Vamos, ¿no es cierto? Y sobre la derrota que se vivió, ¿no es cierto?, con la candidatura de Belín Matei, Juan Manuel dijo: nadie quedó contento que yo sepa, salvo el presidente electo, con las elecciones. Por lo tanto, es propio de cada partido, de cada organización, pero nosotros también estamos en lo propio, en una reflexión interna. Juan Manuel, primero, Evópolis, que está ahí tratando de sobrevivir, ya lo hemos conversado en otros programas, ¿verdad? Y qué pasa cuál es la preocupación con la coalición Chile Vamos y el entendimiento que pueden llegar a tener con los otros partidos de derecha como Republicano e incluso con Libertario. Mire, Cecilia, yo lo que he planteado es que para quienes perdimos la elección, yo muy humildemente reconozco que nosotros no somos del proyecto político que ganó, estos son momentos que son difíciles, que uno se lame las heridas y que uno quiere entender bien qué fue lo que ocurrió para en el futuro hacerlo mejor. En eso estamos nosotros, creo que esa también es la conversación para Chile Vamos, y tomar decisiones del tipo de terminar una coalición, comenzar una nueva, etcétera, son decisiones que no es el minuto para tenerlas, en mi opinión. Primero hay que reflexionar, entender por qué no fue como no fue, y luego vemos qué acciones tomamos. Ahí es donde estamos parados hoy día en Evópolis. Ahora, al mismo tiempo, yo aprendo de lo que viene el último gobierno, un gobierno que comenzó, de hecho, sin el apoyo del PPD y del Partido Socialista, y que está terminando en las mismas condiciones. Vimos en su minuto los cambios políticos que no voy a recordar ahora, pero que tienen que ver con los plebiscitos, etcétera, que invitaron, que el gobierno invitó a la incorporación de esos partidos de su gobierno, pero ¿cómo está terminando? Yo lo que aprendo. Pero a ver, Juan Manuel, que está terminando de la misma manera, quiere decir que según tú, el gobierno está terminando sin el apoyo del socialismo democrático. Mire, no quiero yo entrar en esa discusión porque no es propia, pero lo dijo. Pero con diferencias. Están ellos terminando con diferencias donde al parecer no se están reuniendo nuevamente en un único
comité ampliado, como quieran llamarle en el fondo, con diferencias importantes que son las mismas que tenían desde el origen. Entonces, cuando yo veo esa experiencia, yo digo, aprendamos de eso. Hacia adelante creo que no hay que forzar una coalición, no hay que forzar pegar con chicle cosas que son proyectos políticos distintos. Siempre hemos sido explícitos en eso. Y por eso yo celebro lo que ha hecho el presidente electo José Antonio Kast, en donde él ha dicho, oiga, yo invito a colaborar, no porque seamos iguales, sino que porque para hacernos cargo de las urgencias y conseguir buenos acuerdos que resuelvan los problemas de los chilenos en materia de seguridad y de crecimiento, sí, requerimos de una voluntad amplia, más amplia que la que pueda tener cualquier proyecto político por sí solo. Entonces, yo invito a que colaboremos sobre eso, y sobre eso nosotros totalmente disponibles a colaborar, y es lo que estamos haciendo. Y creo que ese es el camino para avanzar en los días que vienen y para que haya un buen gobierno, porque de esa manera le va bien a Chile. Entonces ese es nuestro espíritu, ese es nuestro ánimo, y así es como creo, Cecilia, que tenemos que avanzar. Claro, ¿y cómo interpreta esta decisión de la UDI de pausar su participación con Chile Vamos? No, si la UDI no decidió eso. La UDI lo que dijo es que van a comenzar un proceso interno de reflexión como el que estamos haciendo todos los partidos. Y la conversación en Chile Vamos sigue de la misma manera como estaba hace algunos meses atrás. Ahora, ¿Cecilia? Sí, Jaime Quintana. ¿Se puede opinar de lo que pasa en la otra vereda, no? Por supuesto. Sí, lo que pasa es que igual es llamativo el análisis que hace Juan Manuel, porque él dice, nosotros perdimos, y de pronto, claro, efectivamente el apoyo, y también lo dice el diputado Romero, el apoyo que los otros sectores le brindaron a José Antonio Kast cuando gana la primera vuelta fue muy rápido, y parece ser que todos hubieran ganado, y de repente incluso llama la atención que sectores distintos a los que ganaron, digamos republicanos, en fin, que incluso estuvieron más bien en las filas más cercanas a las nuestras, parece que siempre hubieran ganado. Evópolis se refiere, no republicano. No, republicano ganó. O sea, está claro, pero ¿quién estuvo más cerca de ustedes? No entiendo. No, lo que pasa es que hay sectores que estuvieron más cerca nuestro, digamos, demócrata, amarillo, esos sectores que alguna vez fueron parte, ¿no es cierto?, del actual oficialismo, incluso, o no sé si del oficialismo, pero de la idea de la centroizquierda, hoy día aparece en la foto como si siempre hubieran ganado, como siempre hubieran estado al lado republicano. Eso solamente quiero decir, quiero destacar la honestidad del planteamiento de Juan Manuel. Lo que no coincido es que nosotros estemos cerrando quebrados con el gobierno. Efectivamente, nosotros no partimos en la coalición original que fue a Prodignidad con Boris, pero yo soy del que cree, lo he dicho muchas veces, que este gobierno va a tener crecientemente una mayor valoración y también, desde luego, la figura del presidente. Este país claramente no se caía a pedazos, como también se repitió como un mantra durante los meses de la campaña. Claramente no es así. Lo estamos viendo en la solidaridad, en el aporte privado, de la gente más modesta y también del gran empresariado en lo que son estas catástrofes en el sur hoy día. Chile no se caía a pedazos bajo ninguna circunstancia. Eso es la cosa más falsa que hemos escuchado en Chile en los últimos meses. Ahora, senador, ¿qué le espera al Senado estos días que quedan? ¿Qué van a poder discutir y quizá aprobar? Yo creo que yo haría un esfuerzo por el tema de los 2 o 3 proyectos que aquí se han mencionado. Creo que el sistema político también es un tema relevante a resolverlo, y en eso también quiero destacar el rol de Evópolis, porque Evópolis en esto no ha actuado con calculadora en ningún momento, a diferencia de otras visiones que se han visto, sectores partidos más pequeños y que muchas veces han hablado desde un grado de incumbente. Yo creo que aquí se requiere acuerdos, sea quien gobierne, esto es para el futuro, y por lo tanto yo espero que esto se resuelva pronto. Este proyecto que hoy día no se está discutiendo por alguna razón en la Cámara de Diputados, me refiero al cambio del sistema político, creo que es absolutamente necesario si queremos que los entendimientos estén de vuelta, y si esperamos que realmente el clima que debe prevalecer en el futuro sea el que hemos visto ayer en el ejercicio del presidente electo. Probablemente el diputado Romero hoy día se salió un poco de esa foto más republicana en sentido amplio, pero eso es lo que el país necesita. A ver, pero ¿y el proyecto del FES, en qué está en el Senado? Es que el proyecto del FES está con acuerdos bastante significativos. También yo he visto una buena disposición del senador Felipe Kast, que está en esa comisión, del propio presidente, el colega Sangüesa. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Parece que sí. Yo creo que ese es un proyecto que, o sea, si yo fuera gobierno y yo voy a subir en marzo, o sea, quisiera partir con el tema resuelto del sistema de educación que van a tener los sectores de clase media. Si la gratuidad está resuelta para los sectores más carenciados, los sectores más acomodados se pagan solo en la universidad. Si el tema aquí es la clase media. Entonces, yo creo que si esto no se resuelve ahora, lo más probable es que el próximo gobierno va a tener que convivir con el CAE durante 4 años, con todo el costo fiscal que eso significa.
Bueno, se nos termina el... sí, Cecilia, sí, Cecilia, Bárbara, perdón. Solo, Sí, solo, por supuesto. Perdóname Bárbara que Figueroa, plantee sí. solo un tema a propósito de esto. Yo creo que es clave que nosotros entendamos que el marco de que cuánto se une o cuán cuajada está la oposición o cuánto cuaja o no cuaja el gobierno, tiene que ver con los proyectos desde donde nos paramos a mirar el mundo. Y yo quiero decir que hoy día, efectivamente, la derecha en materia de reajuste, no solamente hoy día, efectivamente en eso el diputado Romero tiene razón, no ha sido la primera vez que lo rechaza republicano, ellos no están hoy día, y ya lo decía el diputado Romero, cosa que nunca se inseraron en el debate, por lo menos no el presidente electo, que van a cumplir el programa que tienen planteado en el CERVEL. Si van a cumplir ese programa, evidentemente va a haber un proyecto que tiende a poner como interés principal los intereses, yo diría, de quienes más tienen, versus una oposición que puede tener muchas diferencias en diversas materias. Tampoco rechazamos toda la agenda de seguridad, para que no se sigan instalando mentiras, pero que parte de un principio distinto, que es tratar de defender los intereses de los trabajadores. También está el debate, por ejemplo, de la discusión ramal, y ya salió el próximo ministro de Hacienda diciendo, por ejemplo. Entonces, eso da el 58% de la gente votó por nosotros y no por ustedes. Listo. Sí, perfecto, pero cuidado que la soberbia no es buena. Siempre hay que tener un puñadito de humildad en el bolsillo. No vaya a ser cosa que ustedes partan de la base de que hay un 58% de gente que quiere ser oprimida. Yo diría hay 58% de gente que no los quiere a ustedes, Bárbara. Eso sí hay. No es que no nos quieran a nosotros. Lo que pasa no es que no nos quieran a nosotros, ni que nos quieran a ustedes. Eso sería, no nos quieren, ¿cómo vamos a ser tan egocéntricos? ¿Cómo vamos a ser tan egocéntricos? Ganado. El debate es de proyectos, y ustedes nunca sinceraron lo que hoy día tú has dicho con mucha claridad. Siempre lo hemos sincerado. Hemos votado contra las 40 horas, en contra del ingreso mínimo. Me vas a perdonar, pero el presidente electo le pidió a la candidata en su minuto que le dijera en qué página del programa estaba que iban a suspender las 40 horas. Entonces, creo que eso es muy importante. Lo mismo que la nacionalización claro, ¿no? del cobre, porque no la conocía la candidata. Es muy importante, Cecilia, dejar en claro ante la ciudadanía que esto no tiene que ver con una cuestión de mirarnos el ombligo, ni de quién nos quiere más o menos, que parece que le importa mucho al diputado Romero, sino que tiene que ver con los proyectos que así se ganan las elecciones. Hay quienes siempre vamos a seguir defendiendo a la clase trabajadora, mientras otros van a defender otros intereses. Y solo para cerrar, un saludo para Claudio Arqueros, que también nos está escuchando, y que le dije, te voy a mandar un saludo para que vean que dialogamos entre todo el mundo, y a Valesca, una amiga que también siempre nos escucha desde acá, así que, chica Valesca, a Claudio Arquero le mandamos Claudio Arquero, nuestro panelista de la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, con Claudio. Muchos años. Agustín Romero, Bárbara Figueroa, Juan Manuel Santa Cruz, Jaime Quintana, que tengan un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Chao. Muy buen día. Gracias. Gracias a ti, Cecilia. Buenos días. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.